Sí, buenas noches a todos. Este tema sin duda es un tema muy importante dada la trascendencia histórica y jurídica que tiene una reforma laboral. Hay cosas que desde mi punto de vista académico, porque tengo a bien dar clases en la universidad y litigo de manera permanente, hay aspectos que para mí son muy importantes. El primer aspecto, que como lo menciona el abogado que me precedió, está el término del amparo. Ahorita en internet, estaba checando con mi papá, hay una página en internet que habla de amparo contra la reforma laboral. Es una página en donde están mandando una serie de machotes para llevar a cabo una posibilidad de que esta reforma no se dé. Algo muy importante que yo noto en esta reforma, yo he tenido a bien leerla. En su artículo segundo y su artículo tercero nos habla de que las normas de trabajo tienen a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente a raíz. Aquel en el que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador, no existiendo la discriminación por su origen étnico, etcétera, etcétera, y establece como principios la igualdad sustantiva o bien de hecho. El artículo tercero habla de que el trabajo es un derecho y un deber social. Considero que, decía el abogado y yo siento que este puede ser el punto para tratar una materia de amparo. En primer lugar, porque no podemos hablar de que esta reforma respete precisamente la dignidad del trabajador, y voy a dar mis puntos de vista al respecto. Hay un apartado que para mí es importantísimo en esta reforma laboral, en el cual no puede aplicarse de manera equitativa, dado que no se establecen mecanismos adecuados para poder conocer el hecho que va a propiciar la relación laboral, y con ello se va a resolver en un laudo. Si ustedes analizan el artículo 836A y el artículo 836B, ahí se establecen los nuevos elementos de prueba. Recordar a los abogados que para que una acción tenga éxito en un juicio, pues lo más importante son las pruebas, porque con ello vamos a demostrar que nuestros hechos son ciertos, y con eso vamos a poder establecer una verdad jurídica que nos va a poder permitir acceder a una justicia lo más apegada a la realidad. A mí me preocupa porque nos habla de diferentes conceptos que, desde mi punto de vista, yo pregunto si el trabajador que tiene un grado de primaria, de secundaria, incluso de universidad, van a poder conocer o bien van a poder interpretar. Habla de una autoridad certificadora, habla de una clave de acceso, habla de certificado digital, habla de contraseñas, clave privada, clave pública, destinatario, documento digital, emisor, firma digital electrónica, firmante, medios de comunicación electrónica, medios electrónicos, mensajes de datos, números de identificación personal, sistemas de información. Yo pregunto, un trabajador del campo, un trabajador que no tiene los recursos económicos para poder tener acceso a estos medios de prueba que están previstos en esta reforma, ¿va a poder tener equidad en cuanto a los juicios? Yo platicaba con mi papá en la mañana y establecíamos un criterio muy importante. El derecho laboral es una rama del derecho social y por tanto no puede ser ventilado un juicio, si pertenece a una rama del derecho social, con reglas del derecho privado. Si ustedes analizan el aspecto procesal, caemos en reglas del derecho privado. ¿Por qué? Porque vamos a analizar ya de manera técnica, ya de manera, desde un punto de vista legal más profesional, el medio de prueba y el medio de convicción. Pero aquí hay una situación muy importante. ¿Quién va a tener acceso a estos medios de prueba? ¿El trabajador o el patrón? Decía el abogado que me precedió que quizás esta reforma va a atentar contra los derechos de todos, tanto de los patrones como de los trabajadores. Yo considero que va a atentar más hacia los trabajadores que no tienen los recursos para poder acceder a estos medios de prueba. Yo doy clases, como lo mencioné, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y algo que también me preocupa, y lo he mencionado en los foros cuando hablamos de la reforma penal, es que no se está tomando en cuenta el aspecto educativo.
Es decir, la currícula que está en las universidades no está siendo, por llamarlo así, modernizada, actualizada, de acuerdo a lo que establece la ley. Si ustedes analizan, por ejemplo, qué están estudiando los abogados, qué están estudiando aquellos estudiantes de derecho, estamos viendo que son los juicios que están con la ley anterior. No se está previendo en las universidades esto que estamos haciendo aquí, son las mesas de trabajo. No se está previendo que el juicio laboral ya no es el mismo a partir de que esta reforma es publicada y por tanto no va a estar en condiciones de igualdad al momento de realizar un juicio de estas características. Si ustedes también analizan, por eso lo decía yo, que se está tratando de un juicio tomando en cuenta la rama del derecho civil, o en este caso las reglas del derecho privado. Si ustedes analizan el artículo 850 y 853, habla de la revisión y habla de la reclamación. Si ustedes ven, son términos muy parecidos a lo que es actualmente la apelación. Si ustedes analizan la esencia de estos dos conceptos, son básicamente los mismos. Algo que también me preocupa, y también le decía yo a mi papá en la mañana, es que se deja la suplencia de la deficiencia de la queja, que es algo muy, muy importante. ¿Por qué razón? Estamos en presencia de que el trabajador no tiene los recursos económicos adecuados para poder tener aquellos mecanismos que le permitan establecer una demanda en donde pueda tener fehacientemente la redacción de los hechos con las pruebas que está aportando. Anteriormente, no sé si recuerden, al momento en el que se presentaba la demanda, había diferentes aspectos. En el amparo, principalmente ustedes analizan la Constitución, se establece la suplencia en la deficiencia de la queja, es decir, aquellos puntos petitorios en donde el trabajador, ya sea por omisiones o ya sea por falta de preparación académica, bien pudiera haber omitido alguna de las prestaciones o bien pudiera haber omitido algunos de sus derechos. Esto, si ustedes lo analizan de manera muy detallada, ustedes se van a dar cuenta que ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque nos están dando el término para poder recomponer en un momento dado, ampliar nuestra demanda. Desde mi punto de vista, es importante establecer un punto muy importante. Esta reforma es una reforma de ley, no es una reforma constitucional. Por lo tanto, el trabajador, yo he visto lo que me precedió del abogado, sí se le violentan sus derechos humanos, por una sencilla razón. Los derechos humanos y las garantías individuales no es lo mismo. Los derechos humanos los adquieren desde el momento de la concepción, mientras que las garantías individuales no, porque esto depende de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Muchos teóricos confunden los derechos humanos con las garantías individuales, pero si ustedes analizan esta reforma, vamos a establecer que los conceptos tanto de persona como de ser humano son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de ser humano, hablamos de todas y cada una de las personas que estamos aquí, incluso de aquellas personas que están concebidas, ya tienen sus derechos humanos salvaguardados. Yo considero que esta reforma violenta los derechos humanos de la clase trabajadora porque no establece los criterios prudentes y los criterios necesarios para que los juicios a los cuales se van a enfrentar haya las condiciones de igualdad y de equidad. Por esa razón yo, para concluir, exhortaría a los abogados aquí presentes a que los amparos pues se presenten, independientemente de que nos den o no la protección de la justicia federal. Considero que esta reforma pues debe de ser atacada de una u otra forma. Estaba leyendo que en la Ciudad de México están hablando incluso de una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Están hablando de, si ustedes analizan esta reforma constitucional, el artículo primero y siguientes dentro de lo que es las garantías individuales, ya no solamente pueden ser tribunales de la Federación, sino también pueden ser tribunales internacionales. Hablamos de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se puede promover diferentes recursos en organismos internacionales. Yo por esa razón no considero que esta reforma todavía tenga toda esa formalidad que se le está dando. Y por último, algo que también me parece vergonzoso
es que le están dando, no se vaya a molestar el compañero, a todos los que están dentro de las juntas, algo que es muy importante. Muchos de ellos no son abogados, es decir, licenciados en Derecho. No conocen, no tienen a bien, se les está exigiendo al abogado que está enfrente una cédula profesional inmediata, pero a la autoridad se le está dando un término, si no mal recuerdo, hasta de 6 años para que puedan presentar una cédula profesional. Aquí está la reforma, les están dando 6 años para que ellos puedan presentar su cédula profesional. Yo pregunto, si nosotros como abogados nos exigen una cédula profesional, para mí también deberían de exigirse a la autoridad, para que estemos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros como abogados tenemos una licencia, entre comillas, para poder ejercer la profesión, ellos como autoridad, pues más, con mucho más razón, porque representan la potestad del Estado. Entonces yo considero que por ese lado no es prudente el hecho de que se les dé tanto tiempo a las autoridades para que se pongan a cuentas. Estaba yo viendo en los periódicos que del 100% de las juntas de conciliación, ya sea a nivel local o a nivel federal, más del 50% de las personas que laboran ahí no tienen cédula profesional. Yo pregunto, ¿en qué momento vamos a poder competir en igualdad de condiciones? ¿En 6 años? También otro aspecto que para mí es muy importante no dejar de lado un artículo que a mí me llamó mucho la atención, una prestación que ahora se les tiene que dar a las trabajadoras domésticas. En el artículo 333 y 337, en donde las trabajadoras domésticas ya tienen derecho a habitación cómoda e higiénica. Yo pregunto, con las condiciones económicas que ofrecen en nuestro país, ¿quién de nosotros como patrón dentro de un hogar va a poder dar esas prestaciones a una trabajadora doméstica? Otra condición que también me parece un poco fuera de lugar, cuando hablamos de las condiciones mixtas de seguridad y higiene que establece el artículo 343 en el apartado D, yo pregunto, ¿quién va a integrar esas condiciones para poder establecer criterios de seguridad e higiene? El artículo 475 bis cuando habla de que el patrón es responsable de la seguridad e higiene, de la prevención de los riesgos de trabajo. Yo pregunto, ¿el patrón es el que va a estar al pendiente de que se cumplan todas esas condiciones de higiene? Luego también lo que estaba comentando el abogado en cuanto a las tablas, en su artículo 514, donde habla de que se deben de revisar, ni siquiera establece colegiados, es decir, no establece juntas académicas de personas especializadas en medicina del trabajo, ni siquiera establece esta reforma que se deben de establecer comisiones en diferentes zonas geográficas del país. ¿Por qué digo que en diferentes zonas geográficas del país? Porque las enfermedades, estaba yo viendo la exposición de motivos de una ley que se estableció en Argentina, que cada región o cada zona del país tiene diferentes condiciones que van a ser prevenciones para riesgos de trabajo y por tanto de salud. Es decir, no se va a enfermar igual una persona que vive en Chiapas que una persona que vive en Nuevo León. No se va a enfermar de lo mismo. Entonces, lo que a mí me parece un poco preocupante, que no se establecen comisiones médicas en donde se establezcan esas tablas y que esas tablas se vayan actualizando de acuerdo a lo que establecen los criterios médicos. También hay otra comisión que también no sé cómo va a funcionar, en su artículo 512, donde habla de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Únicamente nos habla de aspectos de seguridad social, pero no nos dice qué tipo de personas y qué capacidad profesional deben de tener para poder participar en esta comisión consultiva. Otro importantísimo, y para mí es la punta medular del artículo 525 bis, donde habla del servicio profesional de carrera. Yo pregunto, los que están actualmente funcionando en las juntas, ¿tienen o no tienen la capacidad para estar frente a ellos? Si se establecen estos criterios, estamos considerando que no, porque no cumplen con el perfil profesional, a no ser abogados en derecho o licenciados, como se les menciona.